Entonces, primero, definir qué es una base de datos. Entonces, una base de datos no es más que una colección de datos organizada y estructurada que se encuentra almacenada en algún medio electrónico, tal como un disco duro o algo por el estilo. Entonces, eh, esas bases de datos deben estar previamente organizadas para que nosotros podamos posteriormente usarlas, tal como realizar consultas, manipular dichos datos, etcétera. ¿Listo? Entonces nosotros cuando trabajamos con bases de datos debemos tener un DBMS, que significa un sistema de gestión de bases de datos. ¿Listo? Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajaremos con MySQL, ese sería el gestor de bases de datos. ¿Listo? Bueno, existen diferentes bases de datos, ustedes seguramente conocerán, bueno, a menos que hayan trabajado en algún momento con esto, pero conocen bueno, existen diferentes tipos de bases de datos. Las más comunes son las bases de datos relacionales que consisten, que consisten en tablas, ¿listo? Es decir, la información se va organizando en filas y columnas, ¿listo? Y esas tablas se van relacionando unas con otras a través de unas llaves, ¿listo? Pero no son las únicas bases de datos que existen. Existen bases de datos no SQL, es decir, bases de datos no relacionales, existen bases de datos distribuidas, etcétera. ¿Listo? Bueno, en este caso podemos ver un ejemplo de lo que es una base de datos, en este caso sería relacional. Cada una de estas sería una tabla, es decir, las bases de datos están conformadas por tablas y las tablas a su vez están conformadas por filas y columnas, donde las columnas son la categorización de los datos. Entonces, tal como ejemplo, una columna puede ser nombres, usuarios, contraseñas, y las filas sería cada uno de los registros que vendrían a ser, no vendrían a ser más que unos objetos. Cada registro pues termina formando un objeto. Y aquí nosotros le conocemos como campo a cada uno de esos espacios donde, digamos, cada uno de esos espacios donde vamos a ir llenando un dato de dicho objeto. Entonces, por ejemplo, el nombre. Entonces, nombre Johnny. Otro campo entonces sería eh, apellido. Entonces, ahí colocaríamos Porras, etcétera. ¿Listo? Esas bases de datos, cuando son relacionales, pues están comúnmente relacionadas entre ellas y se relacionan a través de unas llaves. ¿Listo? Entonces, existen un concepto que se llama llave foránea y esa llave foránea es un elemento, por así decirlo, que conecta una tabla con otra. Entonces, por ejemplo, eh, que un docente está ligado a una asignatura, ¿listo? Entonces, esa sería la llave foránea, la asignatura, el identificador de dicha asignatura, ¿listo? Bueno, entonces, cuando hablamos de SQL, es importante diferenciar que SQL es un lenguaje de texto un lenguaje de consulta estructurado. No es el único lenguaje que existe, pero sí es el lenguaje más utilizado en la actualidad en lo que concierne a bases de datos. ¿Listo? Entonces, tal como en SQL puede ser MySQL, Oracle, SQL Server, MariaDB, etcétera. ¿Listo? Varios lenguajes, varias bases de datos se basan en ese lenguaje. ¿Listo? Entonces, eh, ¿por qué surgen estas bases de datos? Resulta y pasa que hace muchos años atrás, la manera en que nosotros almacenábamos la información era a través de documentos físicos. Digamos, cuando íbamos al hospital, pues se llenaba el historial de la persona y pues cuando ustedes volvían, pues tenían que buscar dicha carpeta, ver dónde se encontraba y luego buscar el registro en específico. Eso, digamos, no era para nada eficiente porque se demoraba bastante una consulta de algún paciente. Ahora bien, si dicho paciente iba a otro hospital, pues, ¿cómo hacía? Porque
pues en ese entonces, cómo iban a relacionar las bases de datos de los documentos. En la actualidad sí se puede hacer eso, es decir, muchas entidades se encuentran, comparten bases de datos, ¿listo? Entonces los hospitales pueden compartir datos de un, ¿cómo es que se llama? Bueno, de un enfermo no, sino de un cliente, por así decirlo. Listo, entonces empecemos a hablar un poco de las bases de datos relacionales. Entonces, tal como les dije, es una colección de datos que se organiza en tablas. ¿Listo? Estas tablas se conforman por filas y columnas y se relacionan entre ellas a través de una llave foránea. Existe otro término que se conoce como llave primaria. Es decir, cada tabla posee una llave primaria y esa llave primaria es un identificador que permite identificar de forma única cada uno de los registros, ¿listo? Ejemplo es como un tipo de cédula, ¿listo? Como un tipo de cédula en el cual, pues, ustedes saben que la cédula identifica a cada persona. En las tablas existirá un ID que permite identificar a cada registro que nosotros ingresemos, lo va a identificar de forma única. ¿Listo? ¿Qué más me falta acá? No, ya todo esto lo dije. Ya les dije que gestores de bases relacionales populares son MySQL, que es el que vamos a usar, SQL Server, Oracle y MariaDB. ¿Listo? Todos estos gestores de bases de datos, pues el lenguaje a la final que utilizan es SQL, entonces es muy similar. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un poco del lenguaje de consulta y vamos a hablar sobre el lenguaje SQL. Entonces, es un lenguaje muy famoso que se utiliza para definir y a su vez manipular los datos existentes en una base de datos relacional. Es decir, SQL es una propuesta de digamos, es un lenguaje que se utiliza para bases de datos relacionales, únicamente bases de datos relacionales. ¿Listo? Entonces, SQL pues propone crear bases de datos en tablas, ¿listo? Como les decía hace un rato, no es la única manera que existe, existen bases de datos que se crean a través de documentos planos, es decir, si alguno conoce JSON, habrá visto cómo se crean estos documentos y una base de datos es muy similar a, a un JSON, incluso hay bases de datos que incluso los datos se guardan ahí en ese JSON, ¿listo? Entonces hay unas que se guardan como objetos en documentos planos, otras que se hacen a través de nodos y así sucesivamente. No es la única manera de construir bases de datos, es decir, no es la única manera hacerlo en tablas, ¿listo? Pero es la manera más, eh, más usada en la actualidad. Listo. ¿Qué más tenemos? Entonces, a través de SQL, pues tenemos unas instrucciones para eliminar datos, agregar datos, actualizar datos, realizar consultas y realizar múltiples, digamos, funciones, tal como ordenar una base de datos, etcétera. ¿Listo? Entonces, no es más que instrucciones que tenemos para poder manipular todos esos datos. Entonces, en el lenguaje SQL tenemos dos tipos de datos. Digamos, se dividen en dos lenguajes. Tenemos los DML y los DDL. Los DML son los cuatro comandos principales que son select para, digamos, para seleccionar una información de la tabla para poder realizar una consulta. Insert es para insertar información en una tabla de la base de datos. Update es para actualizar información de dicha base de datos y delete se utiliza para eliminar información de la tabla de datos. No confundir delete con drop porque delete se utiliza para eliminar información de una tabla de datos. ¿Listo? Y, y drop se utiliza. Drop se utiliza para eliminar, por ejemplo, bases de datos o tablas. Es decir, delete sirve únicamente para eliminar, por así decirlo, registros y drop se utiliza para eliminar
Ya el, digamos, conjuntos más grandes, tal como una tabla o incluso una base de datos. Con delete no se puede hacer eso. Listo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, pregunta, inquietud.